La semana anterior estuvimos ya viendo algunas cuestiones de la independencia en Río de la Plata. Vamos a mencionar tres consecuencias principales de la independencia, tanto políticas como económicas. Una es la primera consecuencia que vamos a mencionar, es la fragmentación del circuito comercial rioplatense. Hasta la Revolución de 1810, en todo el periodo colonial tardío, sobre todo desde la creación del virreinato en 1776, la región del Río de la Plata vivía de la plata del Cerro de Potosí, que se sacaba de la actual Bolivia, en ese momento el Alto Perú, y era traída por carreta en ese momento hasta el puerto de Buenos Aires, donde se exportaba. Entonces, tanto Buenos Aires como el resto del interior vivían del abastecimiento de esa ruta comercial. Era la principal actividad económica, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando se produce la Revolución de Mayo es que en el interior la revolución no es muy bien recibida y el límite entre los revolucionarios versus los realistas, ¿no?, los peninsulares españoles, llega hasta más o menos la actual frontera del norte de Argentina. Entonces, lo que pasa es que el Cerro de Potosí queda del otro lado, queda en manos españolas. Entonces, cuando se produce ese quiebre, efectivamente, ese circuito comercial, que era la columna vertebral económica del Río de la Plata, se corta. Entonces, esa primera consecuencia va a producir una segunda, que es el empobrecimiento fiscal del Estado, que va a ser una gran característica del siglo XIX y de hecho va a ser un poco la gran diatriba en la que se van a enfrentar esos dos bandos, ¿no? Un enfrentamiento de muchas décadas en el siglo XIX, que va a ser Buenos Aires versus el interior. En realidad ese enfrentamiento tiene que ver con la provisión económica derivada del manejo de los puertos, sobre todo el de Buenos Aires. Entonces, el empobrecimiento fiscal en este momento lo que va a producir es que todos los gobiernos, tanto nacional como los distintos gobiernos provinciales o regiones, estén asfixiadas económicamente. ¿Qué van a hacer entonces los distintos gobiernos, sobre todo el gobierno de Buenos Aires? Es, bueno, asfixiar económicamente a los sectores que sea posible, no así a los sectores propietarios, sobre todo a los ingleses, que eso ya lo veremos, no se va a tocar, y sí hacer mano de algunas cuestiones no necesariamente siempre legales, ¿no? Una característica, esto puede parecer un poco chocante o un poco raro, pero el Estado va a hacer efectivamente uso del saqueo. Tanto los estados provinciales como muchas veces formas de poder no necesariamente legales que van a sucederse en el interior, me refiero por ejemplo al fenómeno de los caudillos, van a hacer uso directamente del saqueo. Efectivamente entonces lo que ocurre es que para llevar adelante la guerra y sostener la guerra por la independencia, la guerra revolucionaria, hay que hacer uso de distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, gravámenes impositivos y saqueo van a ser moneda corriente por parte del gobierno bonaerense y de los gobiernos provinciales. La tercera característica de la independencia, y esta también es muy importante, es que se reemplaza la metrópoli, digamos, vamos a decirlo de esa manera. Por eso no me acuerdo si ustedes tenían para ver ahora o más adelante el texto de Alperindongui, pero él pasa de hablar de un orden colonial a hablar de un orden neocolonial, ¿no? Que no es lo mismo que ser un orden independiente, porque efectivamente cambia el tipo de vínculo de coloniaje. Entonces, si se pasa de un dominio político de un amo que era España, ahora se va a pasar después de 1810 a un dominio económico de un amo que ya no es España sino Inglaterra, que siempre estuvo, ¿no?, en todo este proceso detrás del telón fogoneando que esto pasara para poder comercializar ya no por contrabando sino directamente, abiertamente con la zona de Buenos Aires. En este cuadro de situación entonces las salidas van a ser diversas. Por un lado, la cúpula revolucionaria en Buenos Aires va a intentar mantener el espíritu sumamente burgués de la revolución, mientras que en otros lugares, como el interior o la banda oriental, va a haber intentos de hacer una revolución un poco más extensa, un poco más profunda, que conlleve, por ejemplo, entre otras cosas, una reforma agraria. Entonces ahí va a haber distintos tipos de problemas. Por un lado va a estar la propia interna de la rosca política revolucionaria en Buenos Aires. Como ustedes saben, hay una sucesión muy rápida de gobiernos, lo que demuestra la inestabilidad política desde 1810 hasta 1820, ¿no? Se pasa desde el gobierno central, Junta Chica, Junta Grande, Triunvirato, Segundo Triunvirato, Asamblea del año 13, Directorio, bueno, pero a su vez, asumado a toda esa inestabilidad política propia de la dinámica política revolucionaria interna en Buenos Aires, va a haber distintos tipos de competencias de sectores, por ejemplo, como el de Artigas, que
proveniente de la banda oriental, va a intentar hacer una reforma agraria que por supuesto no se va a llevar muy bien con los intereses de mantener y conservar la propiedad privada que los revolucionarios porteños pretenden. Entonces ahí va a haber un juego de intereses muy, muy distintos. Esto pasa siempre en todas las revoluciones, siempre hay un ala más de izquierda, un ala más de derecha, y hay un centro que es disputado por ambos, ¿no? Entonces efectivamente va a haber una lucha muy importante entre estos sectores por ver quién hegemoniza la revolución. El problema con el artiguismo en el periodo que va de 1810 a 1820 es que no solo se queda en la banda oriental, actual Uruguay, sino que va a tener muchísima influencia en todas las provincias litorales, ganaderas todas ellas, de Argentina, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Entonces ahí va a haber una disputa de poder muy fuerte. Inglaterra, operando como la gran favorecida por estas transformaciones económicas, va a producir a su vez una transformación que es muy importante y que va a perdurar, incluso podríamos decir hasta el día de hoy, en la Argentina, que se da sobre todo a partir de 1820, que es la siguiente. La clase dominante argentina ya no vive de la actividad urbana mercantil, como era el caso de la clase dominante del periodo colonial, sino que sobre todo a partir de 1820 y en adelante, y contando, diríamos, va a haber un desplazamiento de la actividad económica por el cual la principal actividad económica va a ser ya no urbana, sino rural, y va a estar centrada en la producción de ganado en las tierras. Esto va a ser fundamental para toda la historia argentina, porque bueno, el tema de la tierra, por supuesto, fue y sigue siendo un problema crucial en la Argentina, pero lo que va a hacer es que efectivamente la clase dominante se procure de acá en adelante, todo el siglo XIX, se dedique a obtener mayor tierras y a obtener mano de obra para trabajarlas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque Inglaterra, ¿qué es lo que va a importar de Argentina? Bueno, ganado, ¿no? Cueros. Entonces, efectivamente, lo que ocurre ahí es que empieza un doble proceso de, por un lado, expandir la frontera hacia el sur y hacia el oeste. Piensen que hasta 1820, 1821 la frontera del hombre blanco, Buenos Aires, llegaba recién solamente que hasta Azul, que es acá muy cerca, apenas un par de cientos de kilómetros, y en todo el proceso, esto lo vamos a ir viendo un poquito mejor más adelante, mientras van pasando los años, esa frontera hacia el sur se va estirando cada vez más. Por otro lado, la otra cara de la moneda de este proceso es que es necesaria la obtención de mano de obra para trabajar esas tierras. Bueno, ¿y de qué manera se hace esto? Bueno, de la misma manera, igualmente antipática que mencionamos anteriormente del saqueo, pero lo mismo con el sometimiento de la mano de obra. En ese momento, ya lo vamos a ver un poquito después, los primeros gobiernos rivadavianos, pero empieza el sometimiento de la mano de obra a través de lo que en ese momento se llamaba la papeleta de conchavo. Conchavo es una palabra que cayó en desuso, pero que simplemente es sinónimo de contrato, ¿no? La papeleta de conchavo es lo que nosotros diríamos hoy el certificado laboral. Entonces, lo que a principios de 1820 ya promulga Rivadavia es la obligación de toda persona de estar conchavada, es decir, de estar trabajando. Toda persona que no estuviera trabajando quedaba a disposición de la justicia para ser destinada tanto a la frontera, para tareas militares, o a la cárcel pública. Entonces eso, así de antipático como lo escuchan, efectivamente es la manera que tiene el Estado de represión absoluta, someter a la mano de obra para que trabajen. ¿Por qué? ¿Qué pasaba hasta ese momento? Bueno, en una frontera abierta con el indio, en el cual había muchas tierras, la mano de obra trabajaba estacionalmente según le convenía o no. Entonces los sueldos eran bastante altos. Entonces, en la medida en que se necesita trabajar las tierras, se intenta traer cada vez más población, que después eso lo vamos a ver traducido en estímulo de la inmigración, pero por lo pronto es sometimiento absoluto de la mano de obra para que haya cada vez más tierras y mano de obra entonces para trabajarlas. ¿Para qué? Bueno, para poder poner en el sistema productivo todo este ganado que se empieza a producir en esas tierras para exportar sus carnes o directamente ganado en pie a la nueva madre patria que va a ser Inglaterra. Bueno, entonces esta es un poco la manera súper coercitiva que va a tener la configuración del Estado postcolonial Buenos Aires, bonaerense y rioplatense en general. Es decir, saqueo cuando sea necesario, refundir a los comerciantes españoles que quedaban, exceptuar a los británicos que van a tener un trato privilegiado y someter fuertemente a la mano de obra. Entonces, la mayor parte de los recursos que obtiene el Estado es para destinarlo a el poder de policía, diríamos, o para fines puramente represivos.